Mateo 19, del 27 al 30, que lo vamos a poner en la pantalla, y dice así. Entonces, ahí está, ¿verdad? Gracias, sí. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. ¿Sí? En la palabra de Dios, hermanos, para todos, ese texto número 30, el 19:30 dice, pero muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos. Y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. Y me gusta también la traducción del lenguaje actual. Dice, pero muchas personas que ahora son importantes serán menos importantes. Y muchos que ahora no son importantes serán menos importantes. ¿Sí? Y entonces Jesús como que nota cierta confusión en la mirada de los discípulos. Dice, como que no me entendieron nada estos muchachos, ¿no? Les voy a explicar. Y entonces Jesús empieza con la parábola, ¿sí?, de los obreros y la viña, que es Mateo 20, del 1 al 16. Amén. Y vamos a empezar, hermanos. Esa era una pequeña introducción, no como la de la vez pasada, ¿verdad? Que hablábamos acerca de la Pascua. Y nos fuimos, ¿cuántos capítulos nos fuimos atrás, hermanos? Nos fuimos hasta Génesis, ¿verdad? Y empezamos toda la historia de Génesis hasta el momento que Jesús estaba en la cena del Señor, ¿verdad? Aquí fue solamente un solo capítulo. Bueno, hermanos, vámonos a Mateo 20, capítulos del 1 al 16. Y dice, porque el reino de los cielos, hermanos, si usted está anotando o subrayando, marque la palabra reino de los cielos. Porque esta palabra, hermanos, es una explicación acerca de no cómo es aquí, sino cómo es allá. ¿Sí? Y viene a mi mente en este momento, hermanos, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, ya en la tarde, en la noche, y le pide a Jesús que le enseñe las cosas celestiales. Él le dice, ¿cómo quieres que se enseñe las cosas celestiales si las terrenales no las entiendes? O sea, entiende primeramente esto para que puedas entender aquello. Y Jesús a sus discípulos aquí les está revelando algo que es de allá de arriba, hermanos. Por eso dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, subraya la palabra un denario, por favor, ¿sí? Al día los envió a su viña. Este padre lo que hizo fue que salió antes de las 5 de la mañana. Fue a la plaza y vio allí algunos obreros. No sé si ustedes, hermanos, han visto a veces que pasan por Home Depot o ciertos lugares que ven a varias personas que están buscando trabajo, ¿sí? Trabajo ocasional, ¿verdad? Y ve ahí varias personas y de pronto se acerca un troque y dice, ocupo 4 personas fuertes. Y pues ahí hay de todo, ¿verdad? Y empieza a ver tú y tú, vámonos. Y lo sube y se van a trabajar, ¿verdad? Y al rato llega otro, ¿sí? Tratando de buscar. Bueno, pudiéramos visualizar un poco así que este hombre, que este señor, fue a una plaza a buscar obreros y encontró obreros y les dijo a todos, vénganse, vayan a trabajar a mi viña, ¿sí? Para que empezaran la jornada de trabajo a las 6 de la mañana, hermanos. Porque la jornada de trabajo en aquel tiempo era de las 6 de la mañana al momento que se ponía el sol, que eran las 6 de la tarde. Entonces, a la hora de trabajo, digamos, a la hora 0 eran las 6 de la mañana, ¿sí? Número 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, que son las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza, subrayé la palabra plaza, ¿sí? Desocupados. Número 4, y les dijo, y también vosotros a mi viña,
Y os daré, aquí ya no les promete un denario, dice, les daré lo que es justo. Hermanos, ¿y qué es justo? Bueno, en mi manera de pensar y mi manera terrenal, pues es, vamos a decirlo así, un denario menos 3 horas. ¿Sí? Porque no voy a trabajar toda la jornada completa. ¿Sí? Entonces él dijo, les voy a dar lo que es justo. El problema es que estos obreros no sabían con quién estaban hablando, ¿verdad? Simplemente los estaba contratando, ¿sí? Bien, dice, y ellos fueron. Número 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, que son las 12 y las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y salió cerca de la hora 11, ¿sí? No dijo 12, porque la 12 ya era el fin de la jornada. 11 quiere decir que le faltaba 1 hora para que la jornada laboral se terminara, ¿sí? A las 5 p.m. Y halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todos el día desocupados? Les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. En mi manera de pensar, pues es una sola hora de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Si la jornada eran $100, pues a lo mejor les va a dar ahí de perdida para el camión, ¿no? Unos $10 y que les vaya bien, ¿verdad? Eso sí, en mi manera de pensar, y creo, hermanos, que personas que estamos aquí, que en algún momento hemos tenido empleados en el tipo que sea, les pagamos en base al número de horas que trabajan, ¿verdad? Si trabaja toda la jornada completa, pues se le da la jornada completa. Pero si trabaja media jornada, pues se le da solamente media jornada. Ese es el pago. Y les dijo, vayan, dice, ¿sí? Y le daré lo que es justo, ¿sí? Y les dijo, porque nadie, ¿por qué no se ha contratado? Dice, llegó la noche. Muy bien, 8 dice, y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales la jornada, comenzando ¿desde cuál? Desde el postrero, o sea, desde el último, o sea, el que llegó a las 5 p.m., desde ahí empieza hasta el que llegó a las 6 de la mañana, a la jornada primera. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno, ¿cuánto, hermanos? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? ¡Wow! Les dio un denario, hermano, como si hubieran trabajado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 10, y dice, y al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir más, ¿sí? Y aquí voy a hacer un paréntesis, hermanos. Me imagino que ellos dijeron, bueno, si a ellos les dio 1 y trabajaron 1 hora, pues a nosotros nos va a dar unos 5, unos 8, no sé. Ya estaban haciendo cuentas, no, pues aquí nos vamos a comprar y vamos a hacer y vamos a ir y vamos a pagar. Ya estaban maquinando todo lo que iba a suceder, ¿sí? Pero cuando llegó su turno, dice ahí en el versículo que estamos leyendo, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario, hermanos. ¿Sí? Y al recibirlo, murmuraban contra el Padre. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no, hermanos? Pero aquí hay una diferencia, hermanos, entre lo que está sucediendo. A los primeros les dijo, les voy a pagar un denario con vino. Hizo una negociación con ellos, ¿sí? Te voy a pagar un denario. Y me imagino que en ese momento, cuando ellos escucharon esa palabra, porque el denario era el salario de un soldado, ¿sí? Era, digamos, el salario de una jornada completa para un soldado, pero no para una persona, digamos, que no tiene experiencia, ¿sí? Como si yo voy, por ejemplo, a uno de esos lugares, allí a Home Depot, y contrato a una persona, pues no le voy a pagar $40 la hora o 50, ¿no? O sea, pues vamos a negociar, y a lo mejor le voy a dar $20 la hora. Yo no sé cuál es la paga que se usa, ¿verdad? Pero yo creo que cuando estos primeros hombres escucharon un denario, wow, dijeron, oye, está bien, nos va a dar una buena cantidad por la jornada de trabajo. El problema fue, hermanos, que cuando empezó a repartir el dueño de la viña, a los que habían trabajado 1 sola hora, les dio un denario. Y a los que trabajaron menos, más y más horas, a todos les dio un denario. Ellos, al recibir el denario, dice la palabra de Dios que empezaron a
murmurar, hermanos, ¿sí? A murmurar. Dijeron, ¿por qué? Si estos trabajaron una hora y nosotros que trabajamos con el calor del sol y nos llenamos el lomo, dice, ¿por qué recibimos eso? Dice allí, y recibiéndolo murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los hemos hecho igual a nosotros, ¿sí? Y los has hecho igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y respondiendo, o sea, el Señor les dijo a ellos, amigos, ¿no te hago agravio? ¿No convení contigo un denario? O sea, hubo una negociación. Con los otros no les dijo cuánto les iba a pagar, les dijo, será lo justo. ¿Y qué es lo justo? Bueno, pues solamente el dueño, el Señor lo sabe, ¿sí? Pero con los primeros hizo un acuerdo, hizo una negociación, ¿sí? Dice, no convení contigo un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y entonces aquí dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos, ¿sí? Este es el relato, hermanos, de Mateo 20, del Señor, la viña y los obreros, ¿sí? Ahora, como decíamos ahorita, hay personas que son contratistas, y utilizando el concepto terrenal, pues les pagamos en base a lo que nuestro criterio coincide. Pero aquí al principio de la lectura bíblica, hermanos, leímos algo que decía que era un concepto bíblico, era una justicia bíblica, era algo en el cielo, no en la tierra. Y lo que nos da a entender, hermanos, es que los conceptos en el cielo son muy diferentes a los que son en la tierra. Por lo tanto, hermanos, no debemos aplicar juicios terrenales hacia juicios celestiales, ¿sí? Voy a leer una vez más, nada más, esta es la primera parte. Dice, porque el reino de los cielos es semejante, y empieza a contar la parábola, ¿sí? No dijo porque el reino terrenal es esto, o no, o excluyó el reino celestial de esta palabra. No, dijo, allá arriba las cosas son de esta manera, ¿sí? Y empezó a contar esta parábola, ¿sí? Para poder entender un poquito mejor, hermanos, ¿se acuerdan de la parábola de las 100 ovejas? ¿Sí? Y hay un canto, eran 100 ovejas, muy, muy bonito. Fíjate que lo debíamos haber cantado hoy, pero bueno, ¿sí? 100 ovejas. ¿Se le perdieron cuántas ovejas, hermanos? Una oveja, ¿sí? Ahora, bajo mi criterio terrenal, hermanos, ¿yo qué haría? No, pues se perdió una, pero no pierdo 99, ¿sí? Que se pierda una. Pero bajo el concepto celestial, porque también es lo que el Señor aplica en este texto, no lo dice exactamente de esa manera, pero sí lo menciona en cuanto al reino celestial, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Deja las 99 y se va a buscar a la una oveja. Bajo nuestro concepto terrenal diríamos, esto no tiene sentido. ¿Cómo vas a comprometer a las 99 que se te pueden perder y cuando llegues con una? Es más, a lo mejor ni la encuentras, pero si la encontraras, a lo mejor llegas y solamente tienes una y no tienes a 99. Como que no es lógico, ¿verdad? Bueno, no es lógico para el juicio terrenal, hermanos, pero sí para lo que es celestial. Porque allí en Lucas 15:7 dice, os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo que el Señor está diciendo es que esta oveja posiblemente se descarrió y se perdió porque era una oveja descarriada. Las 99 no se perdieron porque eran acarreadas, porque seguían a su maestro, eran ordenadas en el concepto de la palabra de Dios, digamos. Entonces, estos no necesitan de que yo los atienda, pero esta oveja descarriada sí necesita, y dice, y allá en el cielo, cuando ella sea encontrada y sea traída sobre los hombros o cargada, va a haber fiesta, dice, en el cielo, por esa oveja que se descarrió, porque fue traída de nuevo a los caminos del Señor.
¿Se fijan, hermanos? La concordancia es muy diferente el concepto celestial al concepto terrenal, ¿sí? Otro ejemplo que pudiéramos tomar también, hermanos, es los dones y talentos, ¿sí? A uno les da ciertos dones y ciertos talentos, ¿sí? A uno les da más, a otro les da menos, les da diferente. Pero el Señor de la viña, Dios mismo les da los dones y talentos a cada uno según sus cualidades, ¿sí? Hay otra parábola, hermanos, que, bueno, allí está en Mateo 25, del 14 al 15, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Hermanos, ¿a quién le dio más? Ya están pensando como el concepto celestial, ¿verdad? No me quieren decir, porque dicen, si decimos nos vamos a meter en problemas. Bueno, bajo los términos terrenales, al que le dio 5, le dio más. Y luego el que le dio 2, y por último, al que le dio 1. Pero si leemos un poquito más adelante, dice allí, a cada uno, conforme a qué. Quiere decir, hermanos, que al que le dio 5, sudaba 3 gotas de sudor, con esos 5 talentos. Y al que le dio 1, hermanos, sudaba igual, 3 gotas de sudor con ese talento, ¿sí? O sea, el esfuerzo que realizaba tanto aquel como este era el mismo. Al que le dio 2 talentos, el esfuerzo que hacía era exactamente que al que le dio 1, que al que le dio 5. A cada uno, hermanos, le dio conforme a su capacidad. Estamos hablando de cosas celestiales, hermanos, y el Señor lo conoce todo. Preguntas, hermanos, ¿qué hubiera sucedido si al que le dio 1 le hubiera dado 5? No, pues lo hubiera tronado, ¿verdad? No hubiera podido con esa capacidad, hubiera sido demasiado para él. Inclusive si le hubiera dado 5 al que le dio 2, lo hubiera tronado también, porque era demasiado para él. Ahora, si al que le dio 5 le hubiera dado 1 o le hubiera dado 2, no, pues hubiera estado así. Ay, qué aburrimiento hay aquí, ¿verdad? Porque para él era muy poco, su capacidad era mayor. Y eso sucede, hermanos, en el reino celestial. A veces el Señor te usa para cosas grandes y fuertes, pero no usa a otros. Pero el esfuerzo que éste realiza, hermanos, es igual que el esfuerzo que ese que tiene un denario realiza. Porque las cosas celestiales, hermanos, son diferentes a las cosas terrenales, ¿sí? Esto quiere decir, hermanos, que el sentido de justicia que tenemos es diferente al sentido de justicia que tiene Dios, ¿sí? El sentido de justicia terrenal es diferente al sentido de justicia que está en el cielo, ¿sí? Esta parábola prácticamente nos enseña eso, ¿sí? ¿Quién es el Señor en este caso, hermanos? ¿Quién es el Señor de la viña? ¿Quién es el padre de familia? Dios. ¿Está ejemplificando a Dios? ¿Qué es la viña? Bueno, pues la viña es el reino de los cielos, ¿sí? ¿Quiénes son los obreros? Hermano, ¿cuántos obreros hay aquí? A ver, levanten su mano, hermanos, todos los obreros, ¿sí? Hermano Cano, eche vista, mire, hay pocos, no hay muchos, no hay muchos, ¿sí? ¿Sí? ¿Quiénes son los obreros? Nosotros, hermanos, nosotros somos los obreros. Entonces pregunto de nuevo, ¿cuántos obreros hay aquí, hermanos? Todos deberíamos de levantar la mano, ¿verdad? ¿Sí? Todos. Y ahora, hermanos, ¿qué es el denario? La vida eterna. Esto quiere decir, hermanos, que a los que vinieron temprano se les entregó la vida eterna. Dios negoció con ellos, dice, si vienes a mi viña a trabajar, te daré la vida eterna. A los de la última hora le dijo, si ustedes vienen a trabajar ahorita, les daré la vida eterna también. ¿Sí? Ahora, ¿por qué murmuraron unos? Porque pensaron en el concepto terrenal. Dijeron, ¿cómo es posible que a ellos les dé igual que nosotros si nosotros tenemos años trabajando? Hermanos, ¿quién tiene más de 30 años trabajando en la obra de Dios? Alce su mano. ¿Sí? Yo tengo ¿cuántos? Bueno, pues creo que todavía no llego a 30. Pero tengo 20 y tantos años, hermanos, ¿sí? Trabajando en la obra del Señor. ¿Sí? ¿Quiénes tienen 15 años trabajando en la obra de Dios? ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, ¿quiénes tienen poco tiempo? Digamos, ¿quiénes tienen 5 años trabajando en la obra de Dios? ¿Quiénes tienen 1 año trabajando en la obra de Dios? ¿Sí?
Quiere decir que los que tienen 30 años van a decir, pero ¿cómo es posible que él que tiene unos cuantos meses, el Señor le dé esto y no me lo dé a mí? Y eso es exactamente lo que empezó a suceder en el capítulo 11 y 12 de Mateo 20, ¿sí? Con estos hombres que vinieron a trabajar. Empezaron a sentir, hermanos, algo que muchas veces sucede dentro de las iglesias. Tienen envidia y empezaron a murmurar. ¿Sí? Ahora, si lo trasladamos a los términos de trabajo laboral y lo ponemos en términos terrenales, pues pudiéramos estar de acuerdo, ¿sí? Pero hablando de los términos celestiales, hermanos, la palabra de Dios condena la murmuración y condena el juicio de los hombres y condena la envidia también, ¿sí? Entonces, como que en los términos celestiales no es correcto. Miren, déjenme doy un ejemplo porque tengo aquí los dos hermanos, ¿verdad? Digamos que el hermano Gianni vino desde las 6 de la mañana a chambear, ¿sí? Está aquí trabajando desde las 6 de la mañana. Y el Señor, no voy a decir yo, ¿ok? El Señor llega y me encuentra al hermano Tec aquí, a su papá, a las 5 de la tarde. No, pues se quedó dormido y vio el partido de fútbol y se levantó tarde y ahí estaba a las 5 de la tarde en la plaza. Llegó el señor de la viña y lo vio y lo contrató. Y a la hora de pagar, hermanos, ¿sí? A él le dio un denario y a él le dio un denario. Hermanos, usted sentiría envidia porque a su papá le dieron un denario y usted tiene toda la jornada de trabajo. Lo más seguro es que, bueno, poquita. No, yo sí tendría mucho, ¿no? No. Yo creo que no, hermano, sí, porque hay una relación, hay un enlace familiar y decía, wow, papá, te rayaste, papá, mira, yo tengo todo el día aquí trabajando y mira lo que me pagó. Y tú apenas llegaste, te estabas acomodando cuando sonó la alarma y te dieron un denario. Bajo esos conceptos es bueno, pero si no se conocen, entonces empezaría posiblemente la murmuración y la envidia. Y el Señor tuvo pues no un encuentro, pero un diálogo con estas personas, con esa persona que le empezó a enjuiciar y le dijo, ¿qué no convenimos tú y yo en un denario? O sea, ¿qué te aflige? Si te hubiera dicho que te voy a dar un sueldo justo, pues a lo mejor te hubiera dado algo mayor, pero convení contigo exactamente esto. O sea, no te aflijas, toma lo que es tuyo y vete, le dice, ¿sí? Hermanos, muchos de nosotros, hermanos, venimos al conocimiento del Señor en la temprana edad, muchos a la edad de pequeños. Y crecemos en hogares que son seguidores del Señor, que leen la palabra, que siguen sus mandamientos en lo más que pueden. Y estos jóvenes crecen bajo un concepto cristiano y desde pequeños trabajan con los niños, con los jóvenes, con los adultos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, dentro de ese trayecto, hermanos, tenemos la oportunidad de poderle hablar a personas ya mayores de edad. Me acuerdo que hace años, ¿estaba usted como pastor aquí, hermano Cano? E íbamos a Ensenada con el hermano Ledesma, Oscar Ledesma. Y él estaban abriendo una obra, tenían un estudio allá, y me acuerdo que fuimos íbamos a dar estudios a ese lugar, y una familia, hermanos, completa, se convirtió al Señor. Porque en medio de un estudio, su hijo, que era deportista, era maestro de educación física, pero bien entrador, ¿sí? Tomaba mucha energía para estar bien, pero bien tomado. Tomaba alcohol, hermanos, hasta que, yo no sé por qué no tenía cirrosis este amigo, pero tomaba demasiado. Y un día en pleno servicio, hermanos, este hombre se convirtió. Y, hermanos, increíblemente dejó todo el alcohol. No volvió a tomar nada por un buen tiempo hasta que tocó a Dios de nuevo. Pero pasaron los días y las semanas y los meses, hermanos. Y me acuerdo que él me contaba, decía, Sergio dice, teníamos una fiesta de Navidad ahí en la escuela. Y pues todos estaban esperando que me pusiera hasta las chanclas. Cosa que no sucedió, dice. Yo estaba con mi vasito sentado tomando soditas, dice. Todos estaban sorprendidos. Bueno, gracias a eso, hermanos, la familia vino a los pies de Cristo. Y recuerdo las palabras del papá un día, yo sentado con él, pasamos una película y él estaba allá afuera y me dice, Sergio, dice, me siento mal, dice, que a mi edad avanzada, dice, cuando ya estoy cansado, dice, vengo al conocimiento de Dios cuando ya no puedo hacer nada, dice, mis fuerzas han menguado, dice, y vengo, dice,
Recibo a Jesucristo y dice, pero ya no puedo hacer nada más que estar sentado aquí, hermanos, ¿sí? Qué triste, ¿verdad? Quiere decir que los que tienen trabajando desde muchas horas atrás, hermanos, bueno, vieron a ese hombre y lo encontraron a las 5 de la tarde, ¿sí? A las 5 de la tarde. ¿Recuerdan, hermano, el ladrón de la cruz? Es un caso bien tremendo, ¿sí? ¿Sí? Creo que era el ladrón de la cruz, el de la izquierda y la derecha, y Barrabás, los tres que iban a ser crucificados juntos. Bueno, Jesucristo fue sustituido por Barrabás por cuestiones que ya conocemos ahí, ¿verdad? ¿A quién quieren que suelte? Y pues todo el mundo empezó a gritar a Barrabás. Entonces crucificaron a Jesucristo. Pero lo curioso, hermanos, es que esos hombres, y por lo menos del que estamos hablando, pues durante toda su vida habían negado la relación con Dios, con Jesucristo. Y posiblemente habían hasta criticado, hermanos, el ministerio de Jesús, si es que en algún momento ellos se habrán enterado. Pero en este momento este hombre hizo algo tremendo, ¿sí? Al ver el testimonio de Jesús ahí en medio y la manera en que hablaba, le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? Ahí lo tenemos, hermanos, en Lucas 23, 42 al 43, ¿sí? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy te entrego un denario. Vas, así, ¿sí? Imagínense, hermanos, a los discípulos ahí, que estuvieran todos abajo de la cruz y escucharan eso, ¿sí? Y se imaginan cómo se sentirían. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos aquí, nosotros dejamos todo por seguirte a ti, Jesús. Y este malhechor ahí nomás dijo unas cuantas palabras y ya le dice la vida eterna, ¿sí? Bueno, hermanos, ¿sí? De acuerdo a la Biblia, en Hechos 12, Jacobo, hermanos, es el único discípulo, apóstol, que la Biblia relata cómo murió. Dice allí en Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Los demás discípulos, hermanos, se tienen algunos hechos históricos, ¿sí? Se dice cómo los trataron de matar, pero no cómo murieron. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma, ¿sí? Mateo murió como por una herida de espada. Juan pues, fue hervido en aceite. Al no pasar nada, pues lo mandaron a la isla de Patmos, ¿sí? Murió de muerte natural, pero ¿sí? Santiago fue arrojado de una altura de 30 metros, cayó, no murió, pero lo mataron abajo, ¿sí? Bartolomé, conocido como Natanael, fue martirizado, y etcétera, ya no digo más porque está muy feo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X también. Tomás fue traspasado con una lanza. Matías fue apedreado y luego decapitado. Y Pablo fue torturado y después decapitado por Nerón en el año 67. ¿Sí? Hermanos, hombres que dieron su vida por el Señor. Y este hombre en la cruz, Señor, acuérdate de cuando estés en tu reino, hoy estarás conmigo. Bajo los conceptos terrenales, hermanos, ¿qué podrían pensar los apóstoles? Pues aquí estamos jugando, ¿sí? Nosotros aquí dejamos todo. Por eso el Señor en el versículo 19, cuando les dice, Señor, hemos dejado todo. Y el Señor les dice, yo les digo que ustedes se sentarán conmigo, habrá 12 asientos y se sentarán conmigo y van a juzgar, ¿sí? Y aquel que deje padre, madre, casa, etcétera, etcétera, y se le voy a dar 100 veces más que eso, ¿sí? Pero hablando de conceptos celestiales, entonces aquí hay algo curioso. Y ahorita les platico sobre Judas, ¿sí? Pero es curioso, hermanos. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y entre otra? Bueno, la diferencia es que el ladrón de la cruz recibió la vida eterna. Y los apóstoles recibieron la vida eterna, pero Apocalipsis nos habla de galardones y de coronas por el servicio. Ahora acuérdense, la salvación no es por obras, pero las obras en el Señor, hermanos, sí, te llevan a obtener coronas y galardones, ¿sí?
que es muy diferente. Yo puedo trabajar sin ser salvo, bueno, pues no voy a recibir ni coronas ni galardones porque no voy a estar arriba. Voy al juicio eterno. Pero si yo soy un hijo de Dios y el Señor me ha dado su denario, su paga, y tengo la vida eterna, esas obras en el Señor, por lo menos me van a garantizar una corona o algo, ¿sí? Allá en el cielo. Por eso, hermanos, la salvación no se gana por obras. La salvación se gana por solo aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Esa es la manera. Yo recuerdo, hermanos, que durante el tiempo que estuve trabajando aquí, varios hermanos a veces me hablaban, y no sé ni cómo, hermanos, sí, pero yo cómo asistía a velorios, y cómo iban, yo no sé ni cómo me llamaban e iba. Y una vez me dice el hermano que me invitó, me dice, hermano, ¿sabe usted qué? Enfrente de qué estaba predicando, dice, en un cuerpo de cartón con una cabeza, dice. Esa persona había muerto en una cárcel y el cuerpo estaba destrozado, solamente tenía la pura cabeza. Hermanos, la familia recibió a Jesucristo esa noche y me tocó ir a otros. También, hermanos, había hermanos que me invitaban porque algún familiar, algún tío, algún conocido estaba muy mal en el hospital, y a veces, hermanos, me tenía que vestir como astronauta a veces, porque el lugar donde ellos estaban era un lugar pues que podía tener alguna contaminación. Y pues iba yo con los hermanos que estaban dolidos y me ponían un traje así de astronauta, iba yo como astronauta así, y les hablaba de Cristo en ese momento, en sus últimos momentos, hermanos. Recuerdo el caso de una hermana que venía aquí a la iglesia hace tiempo. Su papá estaba muy malito. Me dice, hermano, vaya, dice, hable del Señor a mi papá, dice, lo veo muy renuente, dice, muy incómodo, dice, y está muy malo, dice. Fui al hospital con él y estuvimos ahí platicando esa noche. El hermano recibió a Jesucristo como su Salvador. A la salida le dije a la hermana, aproveche estos momentos, suba con él, despídase de su papá, le dije, hable con él. ¿Sí? Dios le está dando la oportunidad de que usted se despida con él de una buena manera. Y la hermana me miró así como con ojos diciendo, ¿pero por qué me dice eso, hermanos? Vaya, le dije, yo sé por qué se lo digo. Subió la hermana, hermanos, y al día siguiente la hermana vino muy contenta conmigo, me dice, hermano, mi papá murió anoche, dice, ¿sí? Pero murió en paz y con una sonrisa en su rostro. Hermanos, esos son los obreros que trabajaron en la última hora, hermanos, ¿sí? A mí no me da envidia, ¿sí? De que nos han tocado catorrazos y difamaciones y cuantas cosas y olvidados tremendas. No, hermanos. Le da uno gozo, le da alegría, le da satisfacción, llenura, hermanos, poder pensar en ese tipo de cosas, porque alguien en su última hora, en su lecho de muerte, hermanos, pudo recibir al Señor. Una prima una vez me habló, venía yo a predicar aquí, y le digo a mi esposa, oye, tengo que ir a esta casa hogar, porque ahí están tíos míos, y está mi prima. Me pidió que fuera a orar por su abuelita, ella ya estaba casi en estado de coma. Y llego yo, hermanos, para poder entrar, pues estuvo difícil, pero entré, y allí en su lecho le tomé su mano. Y ella, sin poder decir nada, simplemente yo le presenté el plan de salvación. Si ella me escuchó, hermanos, yo lo voy a saber cuando esté en el reino de los cielos, ¿sí? Pero ahí, si ella me escuchó, ella hizo las paces con Dios. Y si ella hizo las paces, lo recibió como su Salvador, ella quedó en paz, la prima, y los familiares que estaban ahí, pues espero que también hayan quedado en paz, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces nos toca ir a trabajar en momentos de ese tipo. Y que yo siento, hermanos, no hay ninguna envidia, ninguna murmuración, sino todo lo contrario. Pero a lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos, es que lo existe eso. Miren, Judas Iscariotes, hermanos, ¿cuántos años estuvo en el ministerio de Jesús? 3 años. ¿Qué vio, hermanos, Judas? Vio muchas cosas. Oyó la palabra del cielo. Vio milagros, le fue concedida palabra, hermanos, y poder para poder sanar enfermos. Cuando ellos fueron enviados, hermanos, ¿sí? Cuando todos fueron enviados de 2 en 2, ¿sí? Él sanó a personas, tuvo el poder de Dios en sus manos, ¿sí? Y cuando llegó el momento, hermanos, a diferencia del ladrón de la cruz,
pues todo parece que Judas se perdió y el ladrón se salvó. Qué cosas tan tremendas, ¿verdad? Judas, hermanos, fue llamado a la viña, a la obra, pero renegó, ¿sí? Y hermanos, lo que esto nos está diciendo aquí, hermanos, es que las cosas son diferentes allá que aquí. Lo que nos está diciendo, hermanos, es que los que hemos trabajado en la viña, hermanos, no murmuremos, hermanos, no sintamos envidia, sino todo lo contrario. Yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez que son compañeros. A mí me dio mucha satisfacción, por ejemplo, cuando estaba en mi carrera de ingeniería. Tenía buenos maestros, hermanos, maestros que yo quería mucho y para mí tenían una sabiduría tremenda bajo las materias que me enseñaban. Difíciles, pero me encantaba entrar a sus clases y tomar notas, ¿sí? Y me llenaba de mucha alegría, hermanos, que cuando me gradué, hermanos, yo trabajé en el tecnológico, en la misma escuela que yo había trabajado, en mi alma mater, ahí trabajé. Y me daba alegría poder trabajar codo a codo con ellos. Y ya no me trataban como un alumno, sino me trataban como un igual. Inclusive me invitaban a sus lugares de trabajo fuera de la escuela. E íbamos y los asesoraba, etcétera, etcétera. Me sentía yo bien en ese aspecto, hermanos, ¿sí? Hermanos, cuando venimos al Señor, hermanos, a temprana edad, ¿te imaginas, hermanos, caminar con Dios durante tu niñez, durante tu juventud, durante tu madurez? Caminar con Él, y cada vez que caminas con Él, aprendes más y más y más y más y más. Sientes una satisfacción tremenda, hermanos, venir al Señor en temprana edad y poder caminar con Dios y poder leer su palabra y poderte enriquecer y entenderlo más y cada vez ser más como el Señor. Pero cuando alguien, hermanos, siente envidia y murmuraciones, qué lástima, hermanos. Pero a la luz de la palabra de Dios, esto existe, ¿sí? ¿Cuántas veces, hermanos? Dice ahí Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor fue a la viña, hermano. Hermano, usted no está aquí por perdón la palabra, por bonito. No está aquí usted por eso. Usted está aquí, hermanos, porque el Señor de la viña fue a la plaza, lo encontró y lo trajo al viñero. Yo estoy aquí por eso. ¿Sí? Ahora, la plaza pues no es un centro comercial, puede serlo, ¿no? O no es donde se ponen los obreros. Es en el mundo, hermanos. Y ahí me encontró el Señor y me trajo a su viña y empecé a trabajar. Y me pagó, hermanos, un denario me dio. ¿Sí? Demasiado. Demasiado. Por eso, hermanos, si tú dices, no, Señor, pero es que yo he hecho esto, yo conozco todas las palabras de eso, no, bájale. Porque realmente ahí, como dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él fue y nos buscó y nos trajo. Eso fue lo que sucedió, hermanos. Ahora, ya terminamos. ¿Qué entendemos de esta parábola, hermanos? ¿Sí? ¿Qué entendemos de esta parábola? Vamos a ver algunos puntos. A ver cuántos podemos mencionar. Número 1, la salvación no se gana, solo se recibe. Es por gracia, hermanos, ¿sí? Es un regalo de Dios. Yo no te puedo dar la salvación. Yo puedo hablarte de Dios como un siervo de Dios. Yo puedo orar por ti, pero el único que te va a dar la salvación es el Señor, porque es por gracia. Es un regalo, hermanos, no merecido por parte de Dios. Número 2, Dios inició la idea de la salvación, ¿sí? ¿Quién fue a las plazas a buscarnos? ¿Yo fui, hermanos? No. Y si yo fui, yo iba en representación de Dios, de Jesucristo, ¿sí? Con el poder del Espíritu de Dios. Pero quien fue a las plazas, hermanos, era Dios mismo que fue a la plaza a buscarme a ti, hermano Yani, a buscarlo usted. Hermano Cano, a buscarlo usted. Hermanos Quiñones, Dios fue a las plazas a buscarlos a ustedes. Y yo no sé a qué edad, si a la primera hora, o a las 9 de la mañana, o a las 12, Dios los encontró y les dijo, vengan a mi viña. Y ellos fueron a su viña. Y así cada uno
de los que estamos aquí, hermanos. ¿Sí? Entonces, Dios, hermanos, número 2, es el que inicia la idea de la salvación. ¿Sí? Hermanos, yo te puedo hablar de Cristo. Y yo, créemelo, yo te puedo convencer. Pero no te puedo transformar, que es muy diferente, ¿sí? Y yo te puedo convencer. Yo te puedo decir que eres un conejo y de aquí vas a salir brincando como conejo. Pero cuando llegas a la puerta vas a decir, bueno, ¿por qué carajos estoy yo brincando como conejo? ¿Sí? Porque te convencí que eres un conejo. Pero solamente Dios puede transformar a las personas, ¿sí? Como hijos de Dios. Solamente Él puede transformarlas. Número 4. Dios es soberano de la obra de salvación, hermanos. Solamente a Él le pertenece. ¿De quiénes son los denarios, hermanos? O sea, si a Él le dio un denario al que entró a las 5 y a mí me dio uno que entré a las 6 de la mañana, ¿con qué derecho tengo yo para decirle a Dios lo que debe hacer y no debe hacer? Señor, a ese no le des el denario. Y sabes una cosa, que el denario también, hermanos, es para los que están en la cárcel, ¿sí? También ellos reciben el denario. Sin importar las fechorías que hayan hecho, hermanos, ellos son merecedores también, como tú y como yo, tienen el mismo derecho de recibir ese denario. Pero Señor, yo he sido una buena persona toda mi vida. Y Él ha sido un malhechor. Yo no sé qué ha hecho, a lo mejor ha matado. Y pudiéramos imaginarnos 20,000 fechorías más. Él no es merecedor, Señor, de eso. Bueno, ¿quién soy yo, hermanos, para decirle a Dios quién y quién no es merecedor de Él, de la vida eterna? Él es soberano. Y a Él le pertenece todo, hermanos. Y Él le place dárselo a ellos, se los da, hermanos, porque a Él le place. Porque es un buen Señor, como dice la palabra de Dios. Número 5, Dios sigue llamando a los obreros a la viña. Hermanos, Dios sigue llamando, aún en este momento. Y miren, hermanos, voy a hacer un paréntesis. Es algo personal, ¿sí? Es algo personal. Dios viene pronto, hermanos. ¿Sí? Las cosas del mundo están sucediendo de una manera tan, puedo usar la palabra aterradora para el mundo, pero a favor de nosotros, porque Dios viene, ¿sí? Que ya se ve a la vuelta de la esquina. Las cosas que están sucediendo en este mundo, hermanos, nos indican que Dios ya viene y posiblemente, hermanos, nosotros seamos los que experimentemos el no morir, sino que seamos tomados juntamente con nuestros seres queridos que ya murieron. Pudiera ser ese el caso, ¿sí? Le repito, paréntesis, ese es mi sentir, ¿sí? ¿Ok? A lo que leo en la Biblia. Pueden faltar muchos más años, hermanos, gloria a Dios, porque así da más oportunidad que más personas en la última hora vengan a trabajar a la viña. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? Número 6, Dios cumple sus promesas. Dios le prometió un denario a los primeros, ¿y cuánto les dio? Un denario. Dios les prometió algo justo a los que entraron a las 9, a las 12 y faltando una hora para terminar, y Dios se lo prometió. ¿Dios fue justo, hermanos? Dios fue justo. Dios fue justo. Entonces, Dios, hermanos, siempre cumple sus promesas, hermanos, ¿sí? Dice allí en Números 23:19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple, hermanos, lo que promete. Amén, hermanos. Entonces, si Dios nos prometió, hermanos, la vida eterna, créame, hermano, que usted tendrá vida eterna cuando venga a los pies de Jesucristo. Número 7, hermanos, Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Un ejemplo, hermanos, ¿sí? Cuando yo vine aquí en el 2000 a Estados Unidos, pues yo empecé a trabajar, me contrataban, yo venía supuestamente con un trabajo seguro, como un administrador de redes, ingeniero de redes y 20,000 títulos. Y nada de eso sucedió, hermanos, gloria a Dios. Entonces empecé a trabajar acá. Casi como un obrero así, ¿no? Pero Dios me empezó a prosperar poco a poco. Y cuando llegó el momento, hermanos, Dios me regaló una casa. Yo sinceramente, hermanos, yo no tenía la posibilidad de comprar una casa, ni en ese lugar y menos a ese precio, ¿sí? Pero para Dios nada es imposible. Y Sergio
tuvo una hermosa casa, nuevecita, hermanos. La acababan de desempacar, ¿sí? Nadie había vivido en esa casa, ¿sí? Entonces Dios, hermanos, nos da más de lo que pedimos. No nos dio una casita. Bueno, Señor, te pedía darme una casita para poder, no sé, pues vivir ahí con mi familia. No, hermano, Dios nos dio una buena casa en la cual todavía vivimos. Y hermanos, y aún en la actualidad, en esa casa, hermanos, si yo les platicara, somos bendecidos grandemente. Si ustedes supieran lo que yo pago, hermanos, por mes, no me lo creerían, ¿sí? No se los voy a decir. Pero hermanos, es una cantidad ridícula, hermanos, ¿sí? Bendiciones por parte de Dios. Y por último, hermanos, vamos a terminar aquí. Dios es un Dios de gracia, ¿sí? Tú eres salvo, hermanos, por la gracia de Dios, ¿sí? Porque a Dios le plació darte, hermanos, la vida eterna, ¿sí? El tiempo es corto, hermanos, el tiempo se acaba. Y el Dios de la viña, hermanos, va a las plazas, va al mundo, entra a las iglesias, va a los centros comerciales. Y me atrevería a decir, y va a los clubes nocturnos también a buscar obreros. Va a todas partes a buscar obreros, en los caminos, ¿sí? En todos lados, hermanos, Él está buscando obreros. A temprana hora, a la última hora, pero Dios, hermanos, el dueño de la viña, está buscando obreros. Y en este momento, hermanos, Dios está buscando obreros. Y déjame te digo una cosa, la paga del Señor es justa. Posiblemente ya a este horario no te ofrezca un denario, pero te ofrece lo que es justo. Y para Él, ¿sabes cuánto es justo? Un denario, ¿sí? Para Él lo justo, hermanos, es darte la vida eterna, juntamente con Él. Que tendrás tiempo para hacer obras y tener tus coronas y tus galardones, yo no lo sé, hermanos. Pero lo que la palabra de Dios sí me asegura es que tú, al entrar a trabajar a la viña del Señor, tendrás vida eterna.